Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos a través de magia y usarlos, en cacería de monstruos poderosos que amenazan las vidas humanas, y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Fullmetal, Naruto, Jujutsu Kaisen, y en especial Boku no Hero con otros animes y personajes que aparecen en el film no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Boku no Hero Reencarnación. Capítulo 2. La Hataka. Continuando con el capítulo pasado. Nos enfocamos en esos momentos en el apartamento de la peli verde, la cual el día de hoy no asistió al gimnasio por estar en mantenimiento, además que hoy tenía cosas que hacer con sus amigas, pero antes de ir, empezaría a entrenar con sus pesas de ahí. Levantando cada pesa con fuerza para mantener su pie. 1, 2, 1, 2. Decía Alex levantando pesas. Es que sonaría en el brazo de Alex, aumentando su volumen y venas en su musculatura. Y después de su set suelta las pesas, tomándose un respiro. Veo que está tomando forma, decía Alex para comprobar su estado. Pero después se ve en un espejo, viéndose su musculatura femenina más definida. Jejeje, espero que le guste a Kansa-kun, en nuestra cita, decía Alex con una sonrisa. En eso esta toma sus abdominales, flexionándolos al máximo donde estos se endurecían y salían venas. Sin duda Kansa-kun le gustarán mis nuevos abdominales, decía Alex de ver cómo sería su reacción. Y mientras flexiona, Alex en su mente se preguntaba, ¿qué estaría haciendo su novio ahora? Después la escena cambia, una casa con piscina, siendo la casa de Charlie donde vivía con sus hermanas. GRRR 60. Sería el gruñido de Charlie, en prendas de entrenamiento, terminando un set de abdominales. Pero al terminar, a su mente llegaría la imagen de ella y de Kensei en esa pose en su duelo, cosa que la pone roja. Ay, pasaron días de eso, ¿por qué? Porque aún me afecta, yo y Kensei-kun, murmura Charlie roja tomate mientras su corazón latía al recordar esos momentos. Y mientras que ellas pensaban en los protas, nos concentramos en la OSJ, que fue invadida por villanos, pero siendo retenidos por el Aseread y los dos nuevos vigilantes, siendo Shogun X y Hex. ¡Ruah! Serían los gritos provenientes dentro del AUSG. Viéndose como un grupo de villanos, salían volando y heridos. Y uno de ellos, perdió un brazo, al ser cortado por un sable de luz púrpura. ¡Puah! Exclaman dos villanos siendo empalados por una alabanza de luz. Pensé que sería difícil, esto apenas me estimula, decía el sujeto de 6 ojos golpeando con un puñetazo a un villano robusto en la cara. Shogun, no te quejes, disminuye el número de villanos, decía Hex cortando la cabeza de un villano, con su sable. Tiene sentido, decía Shogun mientras invitaba un círculo de fuego y un lanzallamas que giró a su alrededor. Gritaron los villanos de agonía, calcinándose. Pero a los que le disgustaba esta situación, era el líder de ellos y su compañero, que es quien los trajo con uno de sus portales. Ellos son los que me dejaron así, mi collar apenas responde a mis poderes, dijo Kurohiri tomándose la zona herida de su cuello. Yo quería que Olmig apareciera, pero solo vinieron estos dos vigilantes, decía Shigaraki al rascarse su cuello. En eso delante de ellos caería una cabeza cercenada de un villano con Kosei de lagarto, cortesía de Shogun. Kurohiri, trae al gnomo, hay que usarlo para matar a esos bastardos, decía Shigaraki al pedir que traiga una de las creaciones de su sensei. En eso asiente y con esfuerzo, la postura gigante a su lado desaparece en ese portal. Patada. Y con este serían todos, decía Shogun X viendo la pila de cadáveres y villanos en el suelo. Y Hex golpearla a uno de esos villanos contra el suelo, creando un cráter.
Aún no, faltan ellos dos, decía Hex apuntando al villano de manos y el hombre de niebla oscura. Un momento, no eran tres, decía Shogun de ese detalle. Y en eso, un instinto de peligro, los alertó a ambos. Cuidado, exclama Shogun golpeando sus manos en la tierra, generándose en segundos un muro de roca delante de Eraseread, quien casi fue atacado por la espalda. Y ahí, se ve como el muro de tierra, se destruyó, creando polvo por el choque. Eraseread, ¿te encuentras bien? Preguntaría Hex al héroe borrador. Sí, eso estuvo cerca, decía el héroe levantándose. Y del polvo, se vería de cerca a esa criatura, piel negra de enorme tamaño, hocico similar a un pico de pajarón con dientes sin pupila y cerebro expuesto. ¿Qué diablos es esa cosa? No parece humana, decía Eraseread. Seguramente, un experimento humano, respondió Hex de ver esa cosa. No es humana, definitivamente ya no lo es, decía Shogun X serio. Jejejeje, claro que no lo es, mis estimados intrusos, decía el de las manos estando encima de una roca para ver el espectáculo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Hex al villano de manos. Ante ustedes, está el arma más poderosa creada con genética y ADN único para hacer frente al símbolo de la paz, este bebé se le llama Nomu, y les digo desde ya que ambos no saldrán con vida al arruinar mis planes, decía el de manos viendo fijos a ambos. Oye Manolo, ¿en serio lo que dices? Ya que para ti, es muy complejo que lo expliques, decía Hex. Nada es invencible en este mundo maniotas, nada, decía Shogun negando. Nomu, acaba con ellos, ordenaría Shigaraki harto de estos dos. Y ahí, el Nomu recibiría las órdenes de su amo. Esto será fácil, decía Shogun X tronando el cuello. Creo que eso costará, decía Aizawa apuntando delante, ya que detrás, más portales aparecieron, con todos los villanos esparcidos en la USG. Encárgate con Aizawa de ellos, me encargaré del pollo, decía Shogun X tronando el cuello. Cocínalo, como el pollo que es, decía Hex encendiendo su sable de luz. Shogun asiente, y se lanza de una patada. ¡Bum! La cabeza del Nomu se mueve hacia arriba después de una patada al hocico. Yo me ocuparé de ti ahora, así que será mejor que seas divertido, decía Shogun X lanzándose a pelear. Y el Nomu no dudó en abalanzarse en contra de Shogun X, para acabar con su vida. Y el puño del Nomu, se dirigía hacia la cabeza de Shogun. Golpe, Shogun X activa el modo bestia, con una aura roja deteniendo el golpe del Nomu, pero la fuerza sería tal que se enterraría en el suelo. Mierda, si no usaba mi fuerza al máximo moría, pensó Kanzo y en eso, toma al Nomu de las dos manos para hacer un movimiento. Suplex. El Nomu ante la llave golpea su cabeza fuertemente contra el suelo, mientras Shogun X se alejaba. Esto no terminará bien para ti, decía Shogun X sacando de nuevo su lanza, encendiéndola como sable, esta vez en los dos extremos y así lanzándose a matar. Corte, de un movimiento, Shogun X amputaría el brazo derecho del Nomu de un corte línea y caliente. Groar, rugió el Nomu de dolor mientras el área amputada era calcinada. ¿Qué te pareció eso, Preguntaría Shogun. ¿En serio crees que con solo cortarle un brazo, se acabó? ¡Qué estúpido! Un brazo faltante, no es nada, decía Shigaraki con una sonrisa de lunático. Pero el Nomu, se veía que las células de la extremidad no volvían a moverse. Jejejeje, parece que el factor que tenía ya no existe si el área es cauterizada, déjame adivinar, podía regenerarse, ¿no? Se burlaría Shogun X. Dejando perplejo a Shigaraki y a Kurohiri, no creía que la regeneración no funcione esta vez. Eso quería escuchar, decía Shogun X mientras con magia, invocaba las rocas de alrededor, una andanada de picos de un puñetazo directo al Nomu. Cosa que sería empalado, pero aún seguía vivo y trataba de liberarse. Y ahora, que mate, decía Shogun X mientras humo salía de su mascarilla, pero con un mechero, la haría explotar. Y del humo, el Nomu aparecía con piel chamuscada, pero aún no muerto. Veo que eres resistente, bien, también puedo jugar a eso, decía Shogun X sacando un pergamino de la espalda. Con esto te destruiré, decía mientras lo abría, con un sello el cual brillo. Nomu, atacalo ahora, mátalo en pedazos, gritaría Shigaraki al ver su oportunidad.
cosa que sale de las estacas de piedra y se saca la parte quemada de su brazo amputada, para empezar a regenerarse. Pero lo que no esperaba Shigaraki, era ver cómo del humo algo salió, y de un corte certero, la mano del gnomo sería amputada de un corte limpio. ¡Grow! Grita el gnomo de dolor. ¿Qué? Exclama Shigaraki y ve como del humo, algo enorme emergía. ¿Crees que eres el único que usa títeres? Es una pena, los míos son mejores y más poderosos, decía Shogun X, con alguien más con él. Y del humo, se vería un ser gigante, armadura samurái con máscara de Oni, cabello blanco, con 2 hachas de combate y sandalias blancas. Este títere demoníaco se llamaba Yoruno Hekido. Pero, ¿qué diablos es esa cosa? Se preguntaba Shigaraki al ver lo que ese sujeto sacó de la nada. HMMMM, en resumen. Sonido de láser, provenientes de las hachas del títere. Una que mate, decía Shogun X lanzando a su títere a pelear. ¡Nomu!, exclama Shigaraki para no quedarse atrás. Y ambas bestias se lanzaron, el Nomu tratando de darle un golpe, pero Shogun mueve sus hilos mágicos, y con un hachazo, el otro brazo del Nomu es amputado al fuego vivo. ¡Grrrr! El Nomu rugió pero el títere no dio tregua. Ya que después de eso, le cortaría de un hachazo una pierna, provocando que este cayese al suelo. No lo dejes vivo, decía Shogun X mientras Yoruno Hekido seguía con sus ataques, cortando y calcinando la otra pierna del Nomu. Disparos de kunais, sembones, cortadas graves, todo recibió el Nomu mientras Shigaraki se quedaba ahí, viendo como estatua, la mejor creación de su maestro, humillado y despedazado ante sus ojos. Pero en un momento, Shogun X se detiene. Fue suficiente, decía mientras la marioneta volvía con su amo, dejando al inerte Nomu en su lugar. En eso vuelve su vista, conectándose con los ojos de atónito Shigaraki. Parece que esta arma fue hecha solo para Olmig, no para personas que no son Olmig, son superiores a él, se burlaría Shogun X. Y en el campo de batalla, se vería a Hex cortar a 4 villanos, los que quedan. Tú, hiciste trampa. Eres un tramposo. Decía Shigaraki corriendo a desintegrarse. Shogun X no responde. Pero el títere, con un movimiento mecánico, desaparece en segundos. Apareciendo frente a Shigaraki, su hacha alzada para rematarlo. Shigaraki Tomura, exclama Kurohiri usando su portal para hacerlo frente de él, pero... Corte. Se ve como 3 dedos ensangrentados saldrían disparados al aire. Y esos dedos eran de la mano izquierda de Shigaraki. ¡Ah! Grita Shigaraki del dolor. Nos vamos ahora, decía Kurohiri apareciendo para socorrer a su amo. No te irás, decía Shogun X mientras Yoru abría un compartimiento en su boca, con otro sello el cual brilló en rojo. Una llamarada infernal de fuego fue disparada como un dragón hacia ambos. Pero Kurohiri crearía un portal y absorberá el fuego, desapareciendo ambos de ahí. TSK, bastardos, murmuró Shogun X mientras el títere volvía a él. Pero, en eso vería los dedos cercenados que alcanzaron a obtener, y con sus hilos de chakra, decide en llevarlos. Ahí los héroes tendrían pista del perpetrador. A lo que Shogun X se acerca a Eraserhead, junto a Hex, y le da un dedo para identificar al villano que causó el ataque. Señor Eraser, creo que esto le servirá para poder saber quién está detrás de esto, si se lo pregunta, no, el de las manos no murió pero le saqué algo de, por así decirlo, ustedes sabrán qué hacer, decía Shogun X entregándole la evidencia. Cosa que vería con asco, pero lo acepta. Bien, con esto ya tengo una pista para saber quién es ese villano, pero ustedes, van a venir conmigo, por más que me ayudaron y les agradezco, aún así, hicieron un acto ilegal, decía Eraserhead serio. No podemos señor, nosotros jamás estuvimos aquí, decía Shogun X. Y de la nada, un círculo mágico aparece bajo de ambos y desaparecen en destellos de luz, solo dejando columnas de humo en sus lugares. Pero para Eraserhead, era una sorpresa, ya que él activó su Kosei para neutralizar sus Koseis, pero no funcionó y eso lo dejó perplejo. ¿Quiénes son esos sujetos? Preguntaría Eraserhead al no detener a esos vigilantes y que su Kosei de borrado, no funcionó con ellos. Momentos después, en la casa de Kanzo y Kensei. Se vería como en la sala, de un destello de luz ambos reaparecerían, respirando pesadamente luego de toda esa acción.
Uf, necesito mantenimiento, no solo en la prótesis, decía Kanzo sacándose la máscara, ya que estaba pasada a saliva. Sí, hay que hacer unos ajustes a nuestros trajes, lo necesitamos, decía Kensei sacando máscara. Y en eso los trajes de ambos se resquebrajan, cómicamente en pedazos. Corrección, mucho trabajo, decía Kanzo. Bien, antes de eso, quiero escuchar una opinión tuya, si no te importa. Preguntaría Kensei para hacer las reparaciones a su traje. ¿Nivel de estupidez? Preguntaría Kanzo como análisis primero. En decirles nuestro secreto a nuestras novias del Isekai que tenemos, respondió Kensei. Kanzo lentamente mira a Kensei. Amigo, sabes que somos amigos, ¿cierto? Y los amigos se dicen la verdad de las cosas en la cara, decía Kanzo sonriendo calmadamente. Sí, y honestamente, una de nuestras novias podría descubrir por accidente el portal, respondió Kensei. Suspiro, a quien engaño, lo creerán una vez lo vean, pero el colapso mental es lo impactante. Por ejemplo, amo a Alex Chan pero comparte mucho con sus amigas, no estoy en contra de eso pero puede que se le salga y sabes que Danny no es alguien callada de todos modos, decía Kanzo entre comillas. Lo sé, aparte, ¿y si terminamos antes de tiempo? O sea, ¿por qué esperar? Matemos a Garaki y a All for One, de una vez y ahorremos las consecuencias a futuro, decía Kensei de adelantar en acabar con esos sujetos que fue la causa de millones de muerte y que Japón fue un país aislado. Mala idea, no podemos meternos mucho hasta esos tiempos Brian y tú lo sabes, si Garaki muere antes de tiempo, All for One aumentará y pondrá en marcha más sus planes, debemos atacar justo en ese tiempo, ¿y sabes cuál es? En la pelea de All Might y All for One debemos matarlo, decía Kanzo serio. Suspiro, sí, eso lo sé, decía Kensei resignado. Bueno, ahora relájate y enciende la tele, si mal no recuerdo ahora pasarán el programa de noticias donde MT Lady y Midnight estarán, decía Kanzo con celular en mano. Vamos, y por las dudas, la voy a hundir, decía Kensei. Cosa que eso harían, y después de unos comerciales, empezarán el canal de noticias, donde hay dos heroínas muy conocidas y apreciadas en la comunidad, la heroína más 18 Midnight y la heroína del top 21 MT Lady, las bellezas de Japón, serían entrevistadas. Jejeje, yo primero, observa, decía Kanzo aguantándose la risa marcando desde el celular. Esto se va a ponerse chido, decía Kensei con una sonrisa traviesa. En el programa. Oh, tenemos una llamada, al aire, ¿estás en vivo?, decía el promotor. Sí, hola, soy el señor Eustaquio, decía la persona de la línea sonando como anciano. Ok, señor Eustaquio, estás en vivo, puedes decir lo que sea, decía el entrevistador al aire. Bueno, mi pregunta va para la heroína MT Lady, si me lo permite, decía el anciano. Claro, ¿qué quieres preguntar? Decía Mount Lady al ver que le harían una pregunta. Mi pregunta es, su OnlyFans que tiene vía por donde se hace grande para exponerse más de la cuenta porque es tan caro. Si ya en sus misiones muerta más de su cuerpo al agrandarse y su traje de látex, decía el anciano en la llamada. Uy, decía el promotor sudando ante esa pregunta. Dejando de piedra a la heroína de gigantismo y a Midnight aguantando la risa. ¿Pero de qué estás hablando? Exclama Mount Lady. Ah, por cierto, equipo Midnight, decía el anciano cortando la llamada. En casa de ambos. Ajajajajaja, era la carcajada de ambos reencarnados, tomándose el estómago y cayéndose al suelo. Eso fue bueno, ahora es mi turno, decía Kensei tecleando su celular. Bien, después de ella llamada, seguimos, decía el promotor. Y entonces, otra llamada sonaría en vivo. Otra llamada, estás al aire, decía el promotor recuperándose. Hola, me llamo Tenko, es un gusto de llamar, decía Kensei usando el nombre de Shigaraki. Bien Tenko, dinos, ¿a quién de ambas heroínas deseas hablarle? Estás al aire, decía el promotor. A Mount Lady, quiero decirle algo, decir Kensei. Espero que este comentario no sea como el anterior, pensó MT Lady. Bien, ¿cuál es tu pregunta, Tenko-kun? Decía MT Lady tratando de disimular. Verás, hace un año, más o menos, usted estuvo en un atentado de un villano de lodo, junto a dos héroes, siendo Kamui Watts y The Alarms, al tener a un chico con Kosei de explosión como rehén, ¿lo recuerdas? Preguntaría Kensei a la heroína.
Sí, recuerdo eso. Olmigt apareció y ese niño peliverde imprudentemente hizo acción para casi morir. Decía la heroína de forma desinteresada. Corrección, usted, junto a esos dos, son los verdaderos inútiles y has fallado como heroína, puta. Exclama Kensei en la llamada. Ah, puta, ¿a qué te refieres con inútil? Exclama MT Lady ofendida. Esto se pondrá bueno, Decía Midnight disfrutando el drama. Te voy a corregir en algunas cosas. En primera, te quedaste posando en la cámara, mientras ese villano causaba estragos con el joven que lo poseyó, y en vez de quedarte sin hacer nada, no formulaste un plan para rescatar al rehén y solo dependes de tu Kosei, por eso eres una inútil, decía Kensei. MT Lady abrió la boca, pero después la cerró como un pez, solo viendo su botella de agua con vergüenza como si fuese su salida de esta humillación. Y una cosa, ese chico, al que fue tomado de rehén, el de Kosei de explosiones, es un villano todo este tiempo, ya que a él le gusta lastimar a los Kirkles y su escuela se lo permitía el bullying, y tú, halagando a Esmatón, ese bastardo, te tomó el pelo de estúpida, decía Kensei reprochando a la heroína. Y ¿puedo retirarme? No me siento bien. Decía MT Lady sufriendo la peor humillación en su vida, y lo peor, era que todo era verdad. Aún no termino, usted, acusó a ese peliverde, y eso que ese chico, hizo el acto heroico más grande que haya hecho y tú, ni siquiera admites tu error, en vez de reprochar a ese peliverde, pudiste decirle que fue peligroso, pero que fue muy valiente, al salvar a ese matón que no merece misericordia, y no admitir que cometiste un maldito error, decía Kensei de sus errores. Si antes estaba humillada ahora, quería desaparecer, MT Lady estaba siendo atacada con la pura y cruda verdad que jamás se había imaginado. Y no olvidar de esos dos, Kamui Watts, ese idiota, tuvo tanto miedo al fuego, que nunca se le ocurrió en tener una pomada para no quemarse y eso que los bomberos usan en rescate de incendios, o que se compre un aerosol contra incendios, como ese estúpido, nunca se le ocurrió arreglar ese problema, que hacía todo este tiempo en la Academia de Héroes que no soluciona su problema de Kosei. Preguntaría Kensei. En su propia finca pagada con su salario, Kamui Watts, sentado en su sofá y con una bata de sauna, tenía los ojos abiertos como platos mientras se le caía el control de sus manos, sin creer lo que veía en la tele de él mismo. Y ahora, The Adams, ese hijo de perra, solo es un simio de solo musculatura, en vez de cerebro, siempre depende de su Kosei, y si depende mucho de su don, ¿por qué demonios no lo uso, aplaudiendo para crear una onda de sonido que aturde al villano o que genere un viento que dispersa al villano de lodo? ¿Qué demonios pensó al no tener eso en mente?, decía Kensei reprochando. Y desde su apartamento, tomándose un vaso de whisky, el héroe de Atarms escupiría el contenido con los ojos abiertos, él junto a Kamui y MT, estaban siendo humillados, peor aún, públicamente con decir sus verdades, y si lo pensaba bien, era verdad, jamás se le ocurrió siquiera usar esa táctica. ¿Sabes? Ustedes tres, usaron a ese pobre chico peliverde, que deseó ser héroe, a pesar que es Kirkles, al no admitir sus errores y de ese error, mejorarse como grandes héroes, por eso, he perdido la fe en héroes como ustedes, por eso, es que yo, odio a las personas como ustedes, en especial, si posee sus Kosei, porque, eso es lo que más odio. Gritaría eso último Kensei y colgaría la llamada. Y decir que todos estaban sorprendidos era poco, no, estaban más que choqueados, al oír eso de una persona que decía que los héroes ahora no eran de admirar, ahí, se plantó la semilla de duda en todos, si los héroes hacían siquiera bien su trabajo. Midnight, escuchó claramente esa expresión, ese tono, le hizo recordar a alguien, su odio a las personas con Koseis. En cuanto a Mount Lady. Ella no dijo nada, es más, se levantó de su sitio y sin decir nada, se retiró, sin dirigirse a nadie una sola palabra, siendo vistos por las cámaras y los que estaban en vivo. ¿Es así que fue una destrucción total?, decía Midnight, internamente algo satisfecha por ver el ego de esa heroína por los suelos. Ese tono, lo recuerdo, eso alguien lo dijo una vez, decía Midnight uniendo las piezas. En casa, Kanzo vería a Kensei, al ver cómo lo expresó, al parecer, aún tenía su odio a las personas con Koseis. Al parecer seguimos teniendo esos pensamientos, a quien engaño igual, pero no podemos volver a ser esos arrogantes Kensei, ¿lo sabes?, decía Kanzo de brazos cruzados. Y es por eso, que este día, iremos a rescatar a Eri-chan, ella necesita de nosotros, su familia, decía Kensei. Tronada de cuello.
Iré a hacer más títeres en ese caso. Con mi nueva magia de extracción de alma necesito un material, decía Kanzo yendo al mundo Isekai. Y yo repararé y mejoraré los trajes. ¿Puedes darme unas sugerencias para mejorar tu traje, si es que desea que agregue algo? ¿Te parece bien?, preguntaría Kensei. Por favor, pediría Kanzo mientras seguía en lo suyo. Y así, decidieron hacer su trabajo al tener su próximo objetivo. Horas después. Se vería como era mediodía, el sol anaranjado teñía el cielo en sus tonos con las nubes cambiando de color. Enfocándonos en la prefectura de Chiba, una finca japonesa con muro, una zona conocida como la Casa de los Ocho Preceptos, uno de los yakuzas más peligrosos conocidos. Pero encima de un edificio, estarían ambos protas de regreso con sus trajes, reparados y con mejoras incluidas. Hay un total de 6 snipers y 5 vigías ocultos dentro, un solo pie y avisaran a todo, decía Kanzo usando su magia de visión más su casco, que él mismo actualizó con sensor de calor para poder detectar a los enemigos. Kanzo, usemos la magia de invisibilidad, no nos detectarán, al ser magia y no Kosei, sugeriría Kensei. Kanzo asiente, y en secreto, sacaría su pergamino con sus demás títeres. En eso, usan magia teleport, donde desaparecen y reaparecen dentro, sin ser detectados menos mal. Hablemos telepáticamente para poder comunicarnos, decía Kanzo en su mente. Ok, este es el plan, usemos tu sigilo, junto la magia de invisibilidad, para matar a los guardias, será silencio, usa los embones y dales en sus signos vitales, para dar muerte instantánea, explica Kensei de ese plan. Qué bueno que crea este, decía Kanzo mientras su pergamino invocaba a otro títere, algo tétrico pero con un buen poder. En eso, se ve a un guardia con antifaz ver las cámaras, vigilando la retaguardia, ya que su patrón estaba haciendo nuevamente experimentos. Pero de la nada, un senbone se clava en su cuello, dándole a un área específica, deteniendo su corazón. ¡Ah!, exclama este con espuma en la boca, pero antes de caer al suelo, algo invisible lo toma y luego lo devora, desapareciendo. Luego fue a los snipers, para que no vean desde distancia y sea quienes den la alerta. En eso se ve como una especie de flechas eran cargadas, para en segundos algo dispararlas a gran velocidad. Empalando a los snipers al techo sin poder exclamar algunas últimas de esperanza. Así, acabarían con los guardias de afuera, sin hacer ruido. Bien, fase 1 completa, ahora vayamos por la fase 2, los ductos de ventilación, ahí, roce a un gas que los deje dormidos o los deje muertos, decía Kensei. Poder mágico, uno del miedo, decía Kanzo a otro títere, el cual al acercarse, y abrir su mandíbula dorada, soltó un humo verde dentro. Te aconsejo no respirar este veneno, es nuevo y recién lo pruebo, decía Kanzo de ese detalle. Por eso hice esos filtros especiales, solo respirar por la nariz, decía Kensei al ya tener algo que evite intoxicarse. Pero ambos al avanzar, escuchaban gritos de dolor y agonía, y ahí, ven algo que casi les hace vomitar. Resulta y resalta que ese veneno de Kanzo, hecho de veneno de escorpión rojo, serpiente negra y germen de goblin, es un veneno putrefactor de efecto inmediato que deja a las víctimas con la piel expuesta y una muerte horrible por explosión de intestinos. Brug, Kanzo casi vomita al igual que Kensei. Esto no es nada, Brug, ya vimos cadáveres de monstruos, decía Kensei aguantándose las ganas de vomitar. Y también al conserje del orfanato depilarse la espalda por error, decía Kanzo. Cosa que ambos los deja paralizados. Momentos después. Vomitarían ambos al no resistir. ¡Puaj! Grandioso, otro viaje al psicólogo, decía Shogun X volviéndose a cubrir. Sí, lo sé, pero ahora, tenemos el camino libre, espero que ese gas, no alcance a Eri-chan, decía Kensei. Cosa que ambos avanzaron, pero, notaban que había cuerpos dispersos. Oye, esos cadáveres no los hicimos nosotros, ¿verdad? Decía Shogun X de ese detalle, aparecían cuerpos que no pareciese que murieron por el veneno. Es verdad, ¿no será que?, decía Kensei estando pensando en algo. Así llegaron a unas habitaciones metalificadas, viendo a su alrededor. ¿Dónde está el pajarraco?, decía Shogun X mientras alzaba sus títeres tras de él. Una títere hembra con arco y kimono rojo, otro títere con máscara dorada de oni y traje rojo con guadaña de 3 filos, otro con kimono blanco, máscara blanca y una guadaña con forma de garfio.
Shogun, intentemos algo nuevo, usa minimapa en este lugar, sugeriría Kensei. Shogun haría caso y lo abriría el holograma, 2 puntos aparecen siendo ambos, y un tercero pequeño en la habitación del frente. Está ahí, la pequeña, decía Shogun X listo para derribarla. Pero un nuevo punto aparece en el minimapa y se dirigía rápidamente hacia donde están ellos. Shogun. Grita Kensei avisando que viene una amenaza. Cosa que este mueve la cabeza a tiempo, casi siendo tocado por una mano descalza. Pero por instinto, usa doble patada, enviando al atacante a volar al muro de una patada. ¿Cómo diablos sobrevivió al gas? Es más, ¿quién es el que estuvo fuera del radar? Preguntaría Kensei sacando su sable, lista para encender. Puaj, malditos, ustedes, arruinaron todo por lo que he luchado, todo, ¿cómo se atreven a entrar a mis aposentos y a matar a la mayoría de mi ejército? Exclama de ira el sujeto con chaleco verde, camiseta morada con corbata roja, cabello castaño corto y mascarilla de pico de pájaro. Shogun X en vez de responder, extiende su mano derecha, emanando un círculo de fuego. Overhaul, respondió Kensei al reconocer al Yakuza. Ambos saltan y van al ataque. Veamos cómo te verás sin la cabeza, acábalo Blood Yokai, exclama Shogun X, enviando a la marioneta con triple guadaña para decapitarlo. El títere acató el ataque y también su arma sería sable de luz, pero este poseía mecanismos para disparar granadas explosivas. Overhaul esquiva por los pelos y usando su Kosei se protege, usando un muro para reducir la explosión. Pero en eso, la pared sería cortado, por Kensei, usando su sable de luz. Estás muerto, maldito pedófilo y loricón, decir Kensei con sable de luz encendida. Puaj, Overhaul exclama tomándose el costado cayendo al suelo mal herido. Intentando tocar su mano para volverse a regenerar, sería pisado de la muñeca por Shogun X. Así que te gusta torturar pequeñas por experimentose. ¿Qué tal si hago lo mismo contigo? Decía Shogun X, la figura de Chizaki reflejada en sus 6 ojos. Shogun, es todo tuyo, que te diviertas, decía Kensei alejándose de su diversión. Y la tortura, fue horrible. Blood Yokai lo empaló con su arma muchas veces, decapitándolo y envenenándolo para matarlo de forma horrible. Pero para no morir, Kanzo usaba magia curativa para volverlo a su estado. La siguiente, la títere arquera llamada Kaelit, disparaba y usaba a Chizaki como tiro al blanco para sus flechas de fuego, eléctricas y venenosas, además de ser partido por su guadaña. El títere de Garfio Guadaña, conocido como cosechador nocturno, mostró su poder, extracción de esencia donde Overhaul se separó de su cuerpo varias veces y Kanzo lo hacía explotar. Yoruno Hekigo lo asaba en fuego para degollarlo después. Y luego de eso... mátenme por favor, mátenme, lloraba Overhaul en el suelo, después de 30 horribles torturas y muertes. ¿Qué dices? ¿Le cumplimos su último deseo? Preguntaría Kensei. Cosechador nocturno, en eso se acerca a Chizaki, tomándolo del cuello. Tu alma es mía, susurra Kanzo y con dicho Garfio, lo entierra en el pecho de Chizaki, y Kensei ve como algo blanco traslúcido era extraído de él, desde boca y ojos, y al final, Overhaul tendría la mirada en blanco. Cayendo al suelo. Revísalo, decía Kanzo mientras su títere almacenaba el alma en un papel. En eso, vería su pulso y también usando minimapa, vería que el punto que era Overhaul, había sido borrado. Sí, en definitiva, está muerto, respondió Kensei a la duda de Kanzo. Bien, el títere funciona como quería, cosechador de almas, decía Kanzo orgulloso mientras él y los demás títeres volvían al pergamino. En eso, Kensei usa su sable de luz, para atravesar la cerradura de la puerta, fundiendo en metal derretido, y gracias a eso, se pudo abrir la puerta. Está abierta, andando, decía Kensei al abrir la puerta de metal. Y ambos al entrar, verían que era un cuarto decorado para un niño, o una niña, unicornios, escritorio, juguetes y camita. Recuérdame hacerlo perla para cultivo su alma, decía Kanzo de forma seria de lo que haría con el alma de Chizaki. Te lo haré recordar, decía Kensei. En eso, ambos ven como un pequeño bulto bajo las sábanas estaría temblando. Ahí está, ¿eh? ¿Es mi idea o se ve más? Decía Kanzo de ese detalle. Sí, algo más, pequeña, decía Kensei.
Ambos al mover la sabana, verían con sorpresa, que debajo de esta, estaría no más una pequeña de 3 años, según su tamaño, pelito blanco hasta la espalda, un cuernito, y ojos rojos, con vendajes en brazos y piernas, pero por su rostro se veía asustada. Sniff, sniff. Decía la pequeña a punto de llorar. Ah, no, SHHH, tranquila, todo está bien, decía Kanzo en segundos tomando a la pequeña en sus brazos y a mecerla. Sniff, ¿ne? ¿No son hombres malos? Preguntaría tiernamente la pequeña. No, el hombre malo que te hacía daño, ya no volverá, él se encargó de que eso pase, decía Kensei señalando a Kanzo. Sí, venimos a salvarte pequeña, llámame Kanzo y él es Kensei, decía Kanzo quitándose el casco de Shogun X y Kensei su máscara. ¿Kanzo? ¿Kensei? Decía Eri curiosa de ver a ambos. Sí pequeña, si quieres, puedes llamarnos como te guste, hermanos Oni-chans, decía Kanzo sonriendo y meciendo a la pequeña. Papá, decía Uri al decir esa palabra. Eso dejó sorprendidos a ambos, pero Kanzo simplemente sonríe. Jejeje, papá. Bien, seré tu papi mi pequeña unicornio, decía Kanzo sonriendo alzando a Eri. Papi, decía Eri abrazando a quien sería su padre. Au, bien Kensei, ¿ya eres tío, Kensei? Preguntaría Kanzo al ver a Kensei llorar cómicamente. Juró proteger a mi sobrina, sin duda haré eso, decía Kensei al tener a Eri, como miembro de su familia. Jejeje, bien, ¿qué me dices de robar todo aquí antes de hacerla estallar? Decía Kanzo a su amigo mientras sobaba la espaldita de su hija. Guardaré en mi almacenamiento, así será fácil, decía Kensei empezando a guardar todo en su almacenamiento dimensional. Una vez que ya obtuvo, empezaría a teclear para que la bomba estalle con un temporizador. Bien, distancia dada y Eri está durmiendo, así que en 3 presionas el botón, decía Kanzo. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, decía Kensei activando la bomba que solo destinará en 1 minuto. Al activarlo, salen del lugar, con un círculo mágico, y evitar estar en el rango de explosión y al terminar el último dígito, la bomba estalló. ¡Boom! Sería la fuerte explosión de la finca. Y eso alertaron, sin duda los héroes irían y estarían en las noticias. Pero en la oficina de cierto héroe que ve el futuro. Un hombre de cabello verde con mechones amarillos, un traje de blanco y gafas, siendo Sir Nighteye, vería un futuro diferente, ya que él vio que el futuro que tenía con su inevitable muerte, sería reemplazado por otra visión. ¿Qué pasó? Mis visiones no cambian así de la nada, decía el sujeto levantándose de su escritorio al ver que cambió el futuro. En eso, se escucha un reporte de la policía. Se reporta una explosión, en la finca del territorio Yakuza, al parecer, ese territorio, le pertenece a un tal, Overaul, decía en la radio de un policía sobre la situación de hace un momento. Dejando con ojos abiertos al héroe visionario. Necesito volver a activarlo y verlo de nuevo, esto no debía de pasar, pensó el héroe mientras volvía a su escritorio, a terminar de paso su papeleo. De regreso con los vigilantes. Estarían en casa, gracias a la magia de teleport, estando en casa, junto a la pequeña. Uf, seguro que saldrá eso en los noticieros, decía Kensei quitándose la máscara. SHHH, estoy ocupado aquí, decía Kanzo con Eri en brazos. Duérmete mi niña, duérmeteme ya, que papá quiere verte descansar, decía Kanzo con Eri en una mantita, meciéndola para hacerla dormir. Sí, papi, bostezo, Z. Eri empezaría a dormirse, ahora que ya no estaría nunca más en ese horrible lugar. Bueno, eso de la policía no se nos puede poner como sospechosos, no dejamos nada ahí para que se nos culpe de algo, decía Kanzo meciendo a Eri. Sí, tomemos un descanso, ya que hay que ir al club, debemos aprender más de artes marciales y aparte, de aprender kendo, ya que ahí lo decía Kensei para usarlo en el manejo de su sable de luz. En mi caso aprender sumo, quiero más resistencia porque con la pelea del gnomo, me hacen falta más técnicas de aguante y resistencia, decía Kanzo. ¿Y sobre Eri-chan, qué le diremos a nuestras novias? Preguntaría Kensei. Le decimos que tiene madre y tía, ay claro ellas no saben aún, decía Kanzo pensativo. Que la encontramos en la calle, al ser despreciada por su Kosei, tú sabes, el de rebobinar, decía Kensei de esa idea.
SHHHH, le dará pesadillas a la bebé, decía Kanzo meciéndola. De mientras con Alex. Volvemos a los apartamentos de la Peliverde. Donde entrando por la puerta con su llave, entraría Dandy. Alex-chan, perdona si vine de imprevisto pero venía a ver si querías. Decía Danny sin terminar al ver lo que hacía Alex. Ya que literalmente estaba al espejo, posando en sus prendas fitness su cuerpo. Ah, Dandy, ¿qué te trae por aquí? Preguntaría Alex aún posando en el espejo. ¿Podrías explicarme qué diablos haces? Decía Danny burlonamente con las manos en las caleras. Eso avergonzó a Alex por la pregunta. Bueno, tú sabes, mi relación con Kanzo-kun. Decía Alex un poco sonrojada. ¿Acaso estás usando tus músculos para excitar? Pregunta Danny alzando una ceja. Bueno, al parecer, Kanzo-kun posee un fetiche por mis abdominales. Decía Alex al saber del gusto de su pareja. Y eso es rarito, diría que es peor que el fetiche de Lucas. Decía Dandy. Coscorrón. No lo compares con Lucas, puede que le guste mis abdominales marcados, pero aún así, él me quiere mucho. Decía Alex enojada por el comentario de Dandy. Ouch, GR, entiendo. Oye, me preguntaba si además de bueno, que vas al gimnasio, les importa si voy con ustedes. También quiero mejorar mi físico. Decía Danny tocándose el chichón. Pregunta capciosa y curiosa también. ¿Te gusta cómo los toca? Pregunta Danny con dedos juntitos. A lo que Alex responde sin pensar. Sí, y más. Él pasa por cada rincón de mí, hasta que, ¿pero por qué te estoy respondiendo esto? Decía Alex avergonzada de divagar en esos recuerdos con su amado. Deberías llamarlo, para así verse, quién sabe cuánto se aburra. Decía Danny con brazos extendidos. Él no haría eso de mí, y si tienes dudas, lo voy a llamar. Decía Alex tomando su celular, para empezar a marcar el número de su novio. En eso, el celular de Kanzo sonaría. Hola mi amada princesa marcada, decía Kanzo contestando la llamada. Hola Kanzo-kun, ¿qué estás haciendo ahora? Preguntaría a Alex. Aquí en casa con Kensei viendo temas de inventos, tú sabes amor, decía Kanzo mientras preparaba la leche de Eri, pero con celular en la oreja. Ya veo, recuerda que iríamos a ese club, donde podríamos empezar a entrenar, ya que eres mi suelemates. Decía Alex salir y posiblemente, conocer a Yae, su posible rival. Claro, Charlie viene por nosotros en 5 minutos, nos vemos en el parque para ir a buscarte, es el mismo donde luché contra Lucas, decía Kanzo. Ok, te espero ahí. Decía Alex colgando la llamada. En eso, Kensei habla. Te sugiero que hagas un clon o algo así, no podemos llevar a Eri-chan con nosotros, sin hacer preguntas, decía Kensei. Bueno, decía Kanzo mientras usaba otra magia. Momentos después. Se vería a Kensei y Kanzo caminar junto a una Charlie, charlando con los tres al parque. Me alegra de volver a verlos chicos, pensé que no estarían en casa ya que llamé hace 2 horas pero no estaban. Decía Charlie admitiendo que fue por ambos, a la casa donde vivían ambos, pero no estaban antes, hasta que Kensei la llamó para avisar del gym. Estábamos ocupados, además hay que seguir con la rutina del club, ya quiero practicar otro arte marcial, o estilo de combate, decía Kensei a Charlie. Igual yo, quiero más resistencia así que practicaré posturas de sumo, decía Kanzo. Bien, porque según Gamo, el gimnasio estará algo lleno pero aún tendremos máquinas y equipos para entrenar, decía Charlie. Sana estará ahí, ¿no? Decía Kanzo dándole codazos a Kensei por una razón. Es verdad, Charlie, Sana está asistiendo al gimnasio, ¿no es así? Ya que ella, es buena con el judo, decía Kensei de saber de su novia. Claro que sí. Estará ahí, y creo que además de ellas, estarán Saeko y Rei-san. Decía Charlie pero, sonaba algo celosa de ver a Kensei algo apegado con esa tal Sana. ¿Rei? ¿Saeko? Preguntaría Kensei. Oh, ellas imparten clases, unas clases de kendo y otra con la lanza, mecanismos de combate. Explica Charlie. Perfecto, una maestra de lanza, decía Kanzo emocionado. Y una maestra del kendo, para aprender, decía Kensei entusiasmado. En eso, llegaría al parque, donde una Alex, los estaría esperando. Hola amor, saludaría Kanzo acercándose de los primeros.
Kanzo-kun, ¿llegaste? Decía Alex y vería que no vendría solo, ya que no solo Kensei esté ahí, sino también estaría Charlie. Hola, tú eres Alex Jiki, ¿no? Kanzo me comenta de ti. Preguntaría Charlie, también una fitness. Así es, soy compañera del mismo salón que tú y ambos. Decía Alex pensando que sería esa tal Yare. Jeje, es verdad, no es necesario presentarnos. Decía Charlie sonriendo. Bien, vamos amor, vamos decía Kanzo sin terminar. Hola chicos, perdón por llegar tarde. Decía Danny llegando con prendas deportivas. Danny, bueno, van a venir con nosotros. Decía Alex. Bueno, entre más mejor, decía Kanzo viendo a los demás, cosa que Charlie y Kensei ya sienten. Y así, fueron al club de gimnasio mixto, donde empezaría a hacer sus entrenamientos. Momentos después. Al llegar, entraron en dicho lugar, cosa que asombra a Alex y Danny de ver el lugar. Este lugar es increíble. Decía Alex ahora entendiendo del por qué su novio venía a este gimnasio. Wow, ¿cómo es que jamás supimos de este lugar? Decía Danny anonadada. Lindo, ¿no? Decía Kanzo pasando su brazo por su cintura, cosa que Alex solo se deja. Bien chicas, pongamos nuestros trajes de entrenamiento, en ese lugar, pueden cambiarse de ropa, decía Kensei. Kanzo y Kensei van al de hombres mientras Charlie guía a las mujeres. Pero en eso, Alex se acerca a Charlie. Y dime algo, en este lugar, no se limita a hacer ejercicios, ¿verdad? Preguntaría Alex. Oh, pues aquí puedes aprender, además de ejercicios, métodos de combate con armas, relajación, estilos de pelea como boxeo, kickboxing. Decía Charlie explicando todo. Wow, eso suena increíble. Decía Danny pensando que se volvería mamadísima. Pero Alex ahora preguntaría por cierta chica. Y dime una cosa, escuché de una persona, llamada Yame, que entrena aquí, ¿no es así? Preguntaría Alex. Oh, ¿te refieres a Yasa Otome? Pues es ella. Decía Charlie en la sección de boxeo, y viéndose de los demás entrenando ahí, a una chica piel morena, pelinegra de mirada fría, estar golpeando con sus puños, un enorme saco de boxeo, con una fuerza sobrehumana. Oh por. Decía Danny choqueada de ver a tal amazona. Kami. Decía Alex al ver la destreza de Yae, ahora entendía el por qué Kanzo se sentía atraído por esta chica. Y ya al terminar, esta se cesaría el sudor, mostrando su marcado six-pack de su traje, brillando cada bulto sudado a los ojos de Alex. Rayos, si me comparo con ella, no dudaría que el boxeo me dejaría noqueada. Decía Alex al ver que sería superada. Alex, no dejes que esos abdominales se lleven a tu macho. Decía Danny de forma retadora. Cosa que Alex imita la postura. Bien, no dejaré que me ganen esto. Decía Alex determinada. Así momentos después, ya con sus respectivas prendas empiezan a entrenar. Kanzo, entrenando flexiones con sacos de arena, 6 en total con un peso de 40 kilos, haciendo flexiones en tablas. Kensei había abdominales, de cabeza, colgado en un soporte, junto a pesas de 20 kilos. Por su parte, Alex hacía sus entrenamientos en las pesas, para aumentar su fuerza. No negaré que este lugar puede ofrecer lo que necesito, decía Alex. Pero al cambiar su vista, ve que ya estaría haciendo flexiones de abdomen cruzadas, cosa que cambia de entrenamiento. Rayos, debo de cambiar de entrenamiento, decía Alex al verse superada. Y Danny estaba en la trotadora, como podía hacer los ejercicios mientras Gamora ayudaba. Vamos rubiecita, haz como que va a comprar algo al centro comercial, decía Gamo. En eso, de la entrada, 2 chicas aparecerían, junto a sus respectivas armas de práctica. Una pericastaña de cabello largo, recogido en una cola de cabello, de ojos castaño, que llevaba una funda de tela, para lanza. La otra, es una chica de cabello y ojos morados, que portaba una funda de tela, para una espada de madera. Bien, ¿estamos aquí para entrenar? Decía la pelicastaña. Pensé que nos llegarían chicas, decía Sei al verlas llegar. No nos perderíamos de nada, en entrenar aquí, decía la pelipúrpura a su senpai. En eso, las 2 chicas, vería a los nuevos, en especial, a 2 de ellos, siendo hombres. Sei-san, ¿ellos son nuevos? Preguntaría la pelipúrpura. ¿Ellos 2 son los nuevos?
Kanzo y Kensei, recientes pero muy buenas personas, son agradables de cierta forma y entrenan aquí desde hace poco. decía Sei. Además que Kanzo venció allá en boxeo, a pesar de solo tener un brazo. Decía Gamo con su sonrisa. Dejando sorprendidas al escuchar que Yae fuera vencida en su pelea de sparring. ¿Lo dices en serio? ¿Yae, derrotada? Preguntaría la pelicastaña al no creerse ese relato. Rei, Saeko, ellos son muy prometedores y decidieron en aprender todo tipo de estilos de combate. Decía Sei al decirles que ambos van a practicar todo tipo de estilos. A lo que Rei se acerca a uno de ellos, siendo Kensei. Y ahí, de cabeza, preguntaría. Hola, ¿qué desea? Preguntaría Kensei. Hola, Kensei, ¿cierto? Preguntaría la pelicastaña con sonrisa tímida. Sí, ese soy yo, ¿y usted es? Preguntaría Kensei con dudas. Hola, me llamo Rei Miyamoto, es un gusto en que seas parte del ojo. Decía Rei sonriendo. Igualmente, ¿y en qué te especializa? Ya que veo una funda, decía Kensei. Maestra de combate voy lanza, armamento de combate y defensa. Decía Rei sonriendo. A lo que se baja y se para de frente. Bien, ¿podrías enseñarme cómo manejar el bastón y lanza? Ya que quiero aprender de todo, decía Kensei. ¿Quieres que yo sea tu maestra? Preguntaría Rei ya que jamás algún chico, de los que antes venían le pedían algo así. Así es, verás soy Kirkles, ¿tú entiendes no? Preguntaría Kensei de su estado actual. Te entiendo, a personas como nosotros ven nuestras formas de pelea inferiores por la llegada de los Koseis, ya he tocado con verdaderos pendejos. Decía Rei volteando los ojos. Entonces, ¿podemos empezar a entrenar? Preguntaría Kensei para empezar a entrenar. Bien, espero que hagas mucho esfuerzo. Decía Rei, sonando emocionada en entrenar a un chico que está interesado. Te aseguro que no te voy a defraudar, decía Kensei para empezar a entrenar. 60, buen entrenamiento ¿no chicas? Decía Charlie terminando su set. Sí, mi vientre arde con más fuerza. Decía Yae terminando sus abdominales. Sí, estoy notando la diferencia. Decía Alex al ver los resultados de su ejercicio y además de no perder contra Yae. Bien, ¿qué entrenamos ahora? Decía Charlie emotivada. Yae-san, ¿no te importa si me enseñas a boxear? Preguntaría a Alex. Claro, pero dime, comparado con Kanzo-san, ¿cuánto puedes pelear? Ya que él sí medio pelea. Preguntaría Yae. Te seré honesta, esta es la primera vez que practicaré boxeo. Respondería Alex con la verdad. Entonces empezaremos con lo básico. Decía Yae. A lo que Yae le enseña cómo colocarse los guantes de boxeo. Pero al mirar a un lado, esta sudaría gotas de sudor y su rostro palidece. ¿Y Yae-san? Susurra Charlie frenando del hombro. ¿Qué pasa? Preguntaría Yae. Y al mirar a quien decía, Yae prácticamente palidece. Ya que una chica llegó, pero, era la más temida. ¡Ay diablos! ¿Llegó ella? Decía Yae al ver a esta persona. Mientras Gamo ayudaba a Danny a hidratarse, Sei veía ir al gimnasio como trabajaba, pero frenaría en seco al ver otra figura ahí, sudando a balas. ¿Qué hace esa psicópata aquí? Pensó Sei al ver esa amazona. 200. Lo logré, decía Kanzo terminando sus flexiones, tirando los sacos de arena al suelo. Tomando su bidón de agua para hidratarse. De la nada, se oscurece tras de él. ¡Ah caray! ¿Quién apagó la luz? Decía Kanzo ante esa rara oscuridad. Pero al voltearse, vería la causa de opacar su luz. Una figura alta, pelirrubia con tatuajes en los marcados brazos, traje azul y negro ajustado corto, dejando a la vista sus abdominales y sus pechos. ¿Esto es una mujer? Pensó Kanzo desconcertado. Vaya, ¿qué es esta sorpresita? No he visto a un hombre en mucho tiempo, menos un diminuto como tú. Decía aquella amazona calmada. ¿Diminuto? Qué rara forma de suposiciones, decía Kanzo sin verse inmutado. Rico, viniste a hacer ejercicios, ¿verdad? Preguntaría Sei sería al ver a la peligrosa valquiria. No preguntes, es obvio que ella no viene por eso, ¿por qué más estaría aquí una de Pasicho Sisters? Decía Gamo sería.
Gamo, no te pongas así. Aún me sorprendió que haya un hombre aquí. Dime, diminuto, ¿quieres tener un sparring conmigo? Preguntaría Rico. Dos de hecho, y otra, me llamo Kanzo, no diminuto amazona, y lo otro, ¿estás segura de enfrentarme? Decía Kanzo serio. Quiero ver qué tan fuerte te pusiste a entrenar, te evaluaré yo misma. Decía Sena Rico. Kanzo-san, te recomiendo no ir porque... Decía Sei sudando. Arena de tierra, ahora, decía Kanzo cruzado de brazos mientras se retiraba. A lo que ella asiente y va dicho Rin. Estando en posiciones de combate. Siendo testigos por los demás. Kensei, trataba con cariño, respondió Kensei al ya hacer su entrenamiento con Rei. ¿Quién diablos es ese sujeto? Preguntaría Danny al verla. Es mujer, y es muy mamada por lo que ven, pero no por nada estamos preocupadas. Decía Gamo. Kanzo-kun, por favor, cuídate. Decía Alex estando preocupada de su pareja. Estará bien, lo sé. Susurra Yae de brazos cruzados, pero igual de preocupada. Y así empezó la pelea. Kanzo se lanzó primero, apareciendo en segundos al frente a Amazona, dándole un fuerte derechazo al costado del abdomen, cosa que este se hunde por la fuerza. Eso sí lo sentí. Nada mal, mi turno. Decía Rico levantando en puño, directo hacia Kanzo. Generándose un estruendo de polvo y tierra. Pero Kanzo aparece sosteniendo su golpe como si nada. ¿Qué? Eso es imposible. Exclama Rico al ver que sostuvo su puño, sin duda alguien que soportara. Golpe, golpe de palma, Kanzo no paraba de atacar con golpes y patadas, provocando que la amazona cubriese su postura. Rayos, este tipo, me está haciendo retroceder. Decía Rico. En eso, venas emergen de los brazos musculosos de Rico, alzando después su ataque de golpe de martillo. Estás más que muerto, exclama esta enviando su poderoso golpe, impactando su ataque en Kanzo y generándose una polvareda más poderosa. Jejeje, ahora sí he ganado. Decía Rico confiada. Pero, no duró mucho. Pero del uno otro golpe cae, esta vez a su abdomen, hundiéndose más por el golpe. Puaj, yo estoy perdiendo. Decía Rico al sentir la fuerza de alguien así. A ver si te resistes a mí, a bocajarro, exclama Kanzo enviando golpes sin parar, generando cráteres en el abdomen de Sena, más y más graves. Puaj, demonios, este tipo, no es ordinario. Decía Rico al recibir esos ataques. Ya he enfrentado a un Nomu super desarrollado, una chica con super fuerza no es diferente, decía Kanzo en su mente. Y para terminarla, un golpe tras de la nuca rápidamente, para terminar con esto. Argo, diablos, susurra Rico cayendo de bruces al suelo, con los ojos en blanco. En eso, Sei anuncia el final de esta pelea. El ganador de esta ronda es de parte de Kanzo. Anuncia Sei sorprendida de que lo derrotara a la peligrosa Valquiria. Primero ya y ahora Rico, ¿que acaso ese chico tiene esteroides o qué? Decía Gamo incrédula. Sí, bien hecho Kanzo-kun. Grita Alex por la victoria de haber ganado su novio. Buena pelea, lo admito, decía Kanzo tronando el cuello y estirándose. Esa chica, estará así de inconsciente, hay que ponerla en otro lugar, hasta que despierte, sugeriría Kensei a las demás. Me encargo, decía Kanzo tomándola con un solo brazo. Carajo, rezo por quien sea novio de ese sujeto. Decía Rei sudorosa de ver cómo un manco tenía esa fuerza. Eso duro, ¿quién sería loco, como para que sea su pareja? Preguntaría Danny al ver y suponer que sí es posible, tener pareja. Alex como un robot giraría la cabeza, su mirada llena de muerte. ¿Qué insinúas, Danny? Preguntaría Alex con mirada de muerte. ¿Y fue la peli castaña Alex-chan? Decía Danny culpando a Rei. Danny, yo estoy al lado de Rei y no dijo nada de lo que dices, respondió Kensei defendiendo a Rei. Ya después de esa escena cómica, Rico fue atendida, y el entrenamiento termina. Bien, con eso tenemos, decía Kanzo, su prótesis rechinando después de entrenar. Oye, ¿tienes piezas de repuestos? Ya que veo que va a decaer, decía Kensei por cómo suena la prótesis al no moverse bien, como si estuviera rígido. Sí, las traje de la mochila, me iré a bañar, decía Kanzo. Amor, yo me adelanto, si quieres, ve a mi apartamento, te espero, decía Alex yendo a tomar sus cosas.
Ok, nos vemos, decía Kanzo, pero se cae un dedo. Decidido, buscaré nuevos materiales, decía Kanzo suspirando y tomando lo que se le cayó, para irse a las duchas. Bueno, Saeko-san, ahora es tu turno, enséñame cómo manejar una katana, pediría Kensei de favor. Pensaba que jamás me lo pedirías. Está bien, pero no seré amable contigo, decía Saeko sacando su boken y vestida con su traje. No pediré que seas gentil, así que, vamos, decía Kensei tomando en boken y se prepara para empezar su nuevo estilo, ya que lo implementará en el uso del sable de luz. Pero en segundos le golpea en el pecho, mandando a Kensei a volar, impactando contra un saco de boxeo. Aunque sea Kirkles, mi destreza en esta arte marcial es única, y como pediste que no fuese amable, no lo seré, decía Saeko. Ouch, no me quejo, sigamos, decía Kensei volviendo a pararse. Y mientras ambos seguían entrenando, se vería a Kanzo reparar su prótesis en la ducha de hombres, luego de conectar unos cables volvería a moverla. Por poco y pensé que quedaría sin un dedo, pensó Kanzo mientras tomaba su toalla, se desnudaba e iba a las duchas. Después de ver que no le hacía mantenimiento, debido a que no había hombres, se aseguraron que esté bien mantenido y limpio, cosa que a Kanzo le alegró. A lo que abre la llave del agua tibia y empieza a lavarse. Ah, soledad, decía Kanzo mientras tenía jabón, empezando a asearse todo y quitarse el sudor de encima. Pero, lo que no contó, es que cierta persona, no seguiría con las normas y entraría en la misma ducha que Kanzo. ¿Y el champú? Decía Kanzo viendo su alrededor, delante y no detrás. A lo que una mano, toma el champú y se lo da en la mano de Kanzo. Gracias, decía Kanzo, pero este en segundos procesa. Y al voltearse, este casi suda al ver que estaba ahí. Hola, Kanzo. Saludaría Riko pero, estaba sin nada, o sea 100% desnuda. Riko-san, ¿estás despierta? ¿Qué digo? ¿Qué haces en las duchas? Aquí decía Kanzo cubriéndose el orgullo con ambas manos. ¿Que no ves? Voy a ducharme, decía Riko de forma tranquila, como si fuera esto normal. Me refería en el baño de hombres, creí que ustedes tenían sus baños, decía Kanzo tratando de mantener la compostura en su tono. Bueno, es que la mayoría están usándolo, y que esté ahí, los iba a incomodar, así que vine aquí, pero no esperé que estuvieras aquí, decía Riko. ¿Incomodar por qué? Decía Kanzo alzando la ceja. ¿Acaso no viste sus reacciones? Te recuerdo que ellas, tus instructores, me llaman la peligrosa Valquiria, respondería Riko de su reputación. ¿Será porque quizás seas una mujer o chica que se centra en peleas del bajo mundo? Lo intuyo por ese nombre, y no sabía que tenías hermana, decía Kanzo. Oh, así que ya estás enterado de mi hermana, decía Riko y entra junto a Kanzo para mojarse en la ducha. Psycho Sisters, si te dicen así es porque tienes una hermana, ¿no? Decía Kanzo en duda. Veo que eres muy perspicaz, no extrañas que no solo seas fuerte, sino también inteligente, decía Riko duchándose. Pero Kanzo miraría el cuerpo de Riko, recorrer el agua, en todo su cuerpo y sin querer su miembro se despierta. Maldita sea, a este cuerpo le excitan las mamadísimas. ¿O soy yo? Pensó Kanzo. Oye, no te quedes ahí, báñate, no me importa compartirlo, ya que fuiste un gran oponente, y te respeto, decía Riko para lavarse su cabello. Me siento honrado de ser reconocido por una fuertota como tú, tu novio debe ser afortunado, no pareces ser la psicópata que piensas, decía Kanzo. ¿En serio crees que alguien se fijaría en mí? Preguntaría Riko aún con los ojos cerrados, por el agua. Pues, tienes músculos, pero músculos sexys, bíceps lamibles, buen trasero, pechos desarrollados y abdominales, decía Kanzo pero se queda paralizado. Oh, vaya, así que, ¿te gusta cada parte de mí? Preguntaría Riko de forma bromista y juguetona. Con ese bello rostro femenino, ¿quién no? ¿Qué digo? Kanzo, ¿tienes novia? Admite Kanzo, eso último en su mente. Ya veo, entonces, mírame de frente, decía Riko volteándose mirando a Kanzo. Ya que lo miraría con los pechos expuestos. Oh carajo, si fueses a fisicoculturismo, un concurso ganarías en segundos, decía Kanzo rojo tomate. Al parecer no mentías, en especial, ese amiguito que se despertó, decía Riko al mirar el miembro de Kanzo.
Carajo, pensó Kanzo mientras vio que su amigo se paró. Responde una pregunta, ¿quieres que tengamos? Decía Rico usando un gesto con su mano, de hacer lemón. Solo si a ti te gustaría, y bueno, decía Kanzo apuntando a sus abdominales marcados de Rico. Jejeje, me alegra que seas sincero conmigo. Bueno, por ganarme en mi combate, esto es todo tuyo, como premio. Decía Rico girando de espalda, y se inclina para menear su trasero. Mierda, no aguanto, decía Kanzo, cosa que toma de las nalgas de Rico y sin dudar, entraría, pero era más grueso de lo esperado. Oh, mierda, esta es la primera vez que se siente bien tener algo de intimidad. Decía Rico ahora gustando al tener su primer lemón. Bien, veamos si resistes esto, decía Kanzo moviéndose, mientras su miembro estimulaba su trasero. Oh, sí, qué rico, creo que, me volveré, adicta, a esto. Decía Rico sacando su lengua, sin duda que le está gustando esto. Pero Kanzo no pararía, ya que sus caderas literalmente hacían su miembro penetrar el trasero de Rico, sus paredes internas estimulando sin parar. Oh, ¿qué? Sigue, me gusta, más duro. Decía Rico degustando del lemón. Lo dije una vez y volveré a decirlo, las musculosas son sexys, decía Kanzo queriendo atravesar a su nueva novia, sin querer parar. Gracias, cariño, déjame voltear, quiero hacerlo cara a cara. Pediría Rico a quien sería su primer novio. Cosa que eso haría, y ahí Kanzo vería más de ella. Mierda, bendigo esos músculos que hiciste, decía Kanzo viendo su sexualidad. Sabes, nunca tuve un novio, y tú eres el primero, por eso, no solo te daré mi primera vez, sino también, mi primer beso. Decía Rico y procede a unir sus labios con las de Kanzo. Jejeje, decía Kanzo y en eso juega con la lengua de su novia, para estimularla. Rico usaría su de lengua, al ver que Kanzo hacer lo mismo. Jejeje, amor, sé que es mucho pedir pero, soy por así decirlo, adicto a los abdominales marcados, decía Kanzo a su novia. Eso lo puedo notar, bien, como estamos comenzando a ser pareja, puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo, y si quieres jugar con mis abdominales, son todos tuyos, decía Rico dando permiso a su hombre. Kanzo sin dudar accede, bajando a la zona del vientre de Rico, empezando a besarlo y estimularlo a su manera. Oh sí, aparte de los entrenamientos y peleas, me encanta, sigue amor, decía Rico influenciado por su lujuria. Kanzo seguía, estimulando cada bulto de abdomen, mientras Rico solo los hacía más duros para su novio. Cariño, creo que, me voy a, decía Rico a punto de llegar a su límite. Pero Kanzo chumaría más su ombligo, y Rico no aguanta. Grita Rico de un gemido fuerte al ya venirse. Y ahí, cae al suelo, boca arriba. Eso fue, jadeo, intenso, decía Rico entre jadeo. Perdón, pero es mi turno, decía Kanzo mientras se movía más y más fuerte. Sí, duro, fuerte, más, decía Rico nublada por la excitación. Aquí, viene, ahora, exclama Kanzo, empezando a bombear esencia caliente dentro de su nueva novia, moviendo sus paredes internas mientras su útero empezaba a ovular. Oh mierda. Me estás fertilizándome, grita Rico ya que sus óvulos están en estado de ovular. Qué rico, decía Kanzo cayendo encima de los pechos de su nueva novia, acomodando. Eso estuvo rico, cariño, olvidé decirte, que en estos días, estoy ovulando, o sea, que posiblemente, te dé un hijo, decía Rico abrazando con un brazo y el otro, sobaba su vientre, al tener esa posibilidad de quedar embarazada. Jejeje, eso no se sabe, aún así admítelo, ¿te sentiste mujer ante alguien como yo no? Decía Kanzo mientras sobaba sus pechos. Sí, me sentí como toda una mujer, gracias, te amo, decía Rico acariciando la mejilla de Kanzo. Jejeje, bien, ahora, podrías flexionar, decía Kanzo sobando el vientre de su amada. Bueno, si tú lo pides, decía Rico flexionando sus bíceps nuevamente. El paraíso, decía Kanzo apegándose a los bíceps marcados. Veo que sin duda, esta relación, será única entre nosotros, decía Rico.
Sabe bien, decía Kanzo besando el bíceps de su amada. Ah, sí, sigue. Decía Riko al sentir nuevamente como mujer. Después de eso, ambos se irían para ir con Alex, y al llegar y verla con Riko, explica todo lo que pasó, y de ver si había posibilidad de un harem sin que ella se enojase, además de Riko, y que respetaría a ambas en su decisión, y bueno, esta fue su respuesta. ¿Y qué les pareció, chicas? Preguntaría Kanzo aún a Alex y Riko en la cama, sudadas y desnudas después de un lemón extremo. El modo bestia las dejó sin fuerzas. Jadeo, sí que fuiste, Jadeo, un animal, Jadeo, en celo. Decía Alex sudada. Sí, creo que a este paso, la familia va a aumentar. Decía Riko de que tendría muchos hijos en el futuro. Qué buena familia seremos, decía Kanzo abrazando a sus amazonas. Hablando de familia, amor, ¿no nos dijiste de tu familia? ¿Por qué no mencionaste de tus padres? Preguntaría Alex ya que cuando llegó de la universidad, no había nada de sus progenitores. Kanzo en eso baja la mirada, y se sienta al borde de la cama. Porque no sé quiénes son, yo y mi hermano, fuimos abandonados de pequeños, susurra Kanzo de ese detalle. Dejando sorprendidas a ambas. A lo que Kanzo les explica sobre su vida, junto a Kensei en el orfanato y cómo fueron tratados desde niños. Gracias a esas experiencias pasadas, yo y Kensei nos volvimos arrogantes e insultantes contra los que poseen Koseis, perdí amigos que me apoyaban por mi orgullo formado, suspiro, pero nos volvimos peores que ellos, por eso renunciamos a la UA, y buscamos el camino de redención. Espero que eso no les moleste, pero les cuento esto ahora ya que tarde o temprano lo sabrán, decía Kanzo a ambas. En eso, Riko se pone al lado de Kanzo y sostiene su rostro con ambas manos, y procede a besarlo. Mua, eso ya no importa, si quieres una familia, yo te podría darte un hijo. Decía Riko mirando a los ojos de su pareja. En eso, Alex lo abraza por detrás, apegando sus pechos a la espalda de su novio. Riko-san tiene razón, ahora, nosotras, seremos tu familia, las que te dará muchos hijos y nunca te dejaremos solo. Decía Alex abrazando la espalda de Kanzo. Me alegro entonces de las decisiones que tome, si hubiese seguido como estaba en la UA, quién sabe qué me hubiese pasado, decía Kanzo relajándose en la cama. Y así, los tres se recuestan y se abrazan para dormir con su amado. Pero Alex y Riko dejarían que su amado estuviese entre sus abdominales. ¡Ay, qué sueño!, decía Kanzo disfrutando. Bueno, ¿qué te parece pasar la noche con nosotras? Decía Riko. Por mí está bien, así que, duerme con nosotras, decía Alex. Solo manténgase cómodas que yo ya lo estoy, decía Kanzo, mientras ambas apegaban a su novio a sus abdominales. De mientras con Kensei. Este estaba todavía en el gimnasio, ya que recibió el entrenamiento de Saeko. Bien, es sorprendente que en solo un día hayas mejorado ese nivel, pero es perfecto para ti ya que demuestra que tienes talento, decía Saeko, sacándose la mascarilla de Kendo. Y se vería a Kensei, con golpes y rasguños, debido a los constantes ataques de Saeko. Así es, se lo debo a usted, ahora, debo ponerlo en práctica, decía Kensei. En eso, Sei aparece. Bien Saeko, Kensei-kun, debo cerrar el gimnasio, ya es bastante tarde para tenerlo abierto, decía Sei dando a entender que se hacía de noche. Está bien, pero antes de ir, que se duche al menos, mira cómo quedó después de entrenarlo, decía Saeko ante un sudoroso Kensei, junto a sus rasguños. Tienes razón, en fin, deberíamos hacer lo mismo, decía Sei yéndose al baño de mujeres para asearse. Ok, de una vez, a la ducha, decía Kensei para entrar esta vez, en el baño de hombres. Una vez dentro, se quita todo, estando desnudo y empieza a correr el agua para lavarse. En eso, ve una figura ahí, pero por el humo, pienso que era Kanzo. Así que no le dio importancia y seguía con la ducha. ¿Podrías pasarme el champú por favor? Pediría Kensei a quien creía que fuera Kanzo. Kensei-kun, decía una voz de la nada. Dejando el blanco al mencionado. Esa voz, decía Kensei con sorpresa. Ya que quien estaba ahí, no era nadie más ni menos que Charlie, exhibiéndose ahora desnuda, mostrando más de sus músculos femeninos. Charlie, ¿qué haces aquí? Preguntaría Kensei.
Riku, ¿qué haces aquí? Esta es la ducha de chicas. Decía Charlie sonrojada y cubriéndose los pechos como podía. Pero si este es la ducha de hombres, decía Kensei ya que vio el letrero de baño de hombres y mujeres y fue el lado de hombres. Ay, me confundí, qué tonta. Ven por favor solo, no mires mucho, ¿sí? Pediría Charlie de la vergüenza, pero... Kensei vería más de ella, espalda formada, bíceps, abdominales, Charlie era una belleza fitness como Alex. Está bien, ya que lo más seguro, es que tu novio me exige el por qué te vi, en la ducha, decía Kensei evitando mirar a Charlie. Pero Charlie al verlo bien, se sonroja, ya que vio el cuerpo desarrollado y esculpido de Kensei, cosa que algo dentro de ella empezaba a actuar. Wow, Tete, tienes una constitución bastante desarrollada, ¿sabías? Decía Charlie sonrojada y sonriendo viendo a otro lado por los nervios y algo de excitación. Supongo que fue por los entrenamientos, pero tú tampoco te quedas atrás, de seguro tu novio te elogia por tenerte al ser linda, decía Kensei lavándose la cabeza con champú. Ella linda, y de novio, no tengo, la verdad. Decía Charlie admitiendo ser soltera, pero vería a Kensei, de reojo, comiéndoselo con la mirada. Y sin querer, vio abajo, lo que sería el miembro de Kensei, poniendo roja a la mencionada. Kensei-kun, ¿acaso tú? Decía Charlie del sonrojo, pero excitándose al ver dicho miembro en acción. Y eso sería percatado por Kensei, ya que al parecer, no se resistió. Kensei-kun, dime una cosa, ¿tú piensas acaso que soy sexy? Preguntaría Charlie aún, sonrojada y tratando de no explotar en esos momentos. A lo que responde. Sí, y honestamente, eres hermosa, mira, sin duda eres sexy y tienes un cuerpo que cualquier chico desee tenerte como pareja, ¿o me equivoco? Decía Kensei ahora mirando a detalle el cuerpo de Charlie. Ya veo, en ese caso, decía Charlie, volteándose rápidamente de frente a Kensei, y en un segundo, lo toma del cuello para plantarle un profundo beso en sus labios. Kensei estaría sorprendido, pero profundiza el beso. Mua, si es verdad lo que dices, por favor demuéstramelo. Pediría Charlie viendo a los ojos a Kensei. De paso, colocando las manos del mencionado en sus hermosos pechos. Charlie, sin duda, que eres una gran mujer, decía Kensei acariciando los pechos de Charlie. Oh cariño, no aguanto más, por favor, compláceme. Pediría Charlie excitada. A lo que ésta se separa, dándose la vuelta e inclinándose. Por favor entra, decía Charlie usando ambas manos para exponer su intimidad. A lo que Kensei agarra su miembro y lo alinea en la intimidad de Charlie. Desde hoy Charlie, eres mi mujer, decía Kensei entrando dentro de su nueva novia. Vaya, duele pero, se siente bien, por favor cariño, mueve esas caderas. Pediría Charlie moviendo su trasero para estimular a su hombre. Cosa que sin dudar, empieza a dar estocadas y de paso, con ambas manos, agarra los pechos de Charlie y los masajes, al gustar en esa posición. Sí, qué rico, Kensei-kun, por favor, sigue. Pediría Charlie sacando su lengua mientras ponía una sonrisa excitada, jamás creyendo que así de placentera sería su primera vez. Cosa que haría caso, aumentando las embestidas y besando el cuello de Charlie, para más excitación. Amor, sigue, más, oh sí. Charlie exclama sintiéndose en las nubes, mientras apretaba sus nalgas para no dejar escapar a su novio. En eso, sin más, Kensei la voltea, estando frente, a lo que la agarra de su trasero con ambas manos y la alza para entrar más profundo. Oh sí, aprieta mis nalgas, apriétalas, suplicaba Charlie usando sus piernas para aferrarse más a la cintura de su hombre. Y estando en las embestidas, vería los pechos de Charlie y se lo pone en la boca, para proceder a chuparlos. Jejeje, amor, si tanto te gustan mis pechos, vente dentro, no dejes de estimular mis lecheros, decía Charlie apegando con sus brazos la cabeza de Kensei a sus pechos. A lo que siguió con las estocadas y chupar los pechos de su mujer. En eso, sintió su miembro llegar su límite y aumentó la velocidad, ya que estaba por venirse. Sí, no pares. Charlie suplicaba, excitada hasta las nubes, apretando más su intimidad, para que sus paredes estimulasen el miembro de Kensei.
Y eso que funcionó, ya que con su última estocada, no dudó en venirse dentro de su mujer. ¿Yaya? Oh sí, Silly, Kensei-kun, tengo tu semilla. Gritaría Charlie de la lujuria al cielo mientras se aferraba más fuerte a la cintura de su hombre, sin que pudiese escapar. Y Kensei se aferraba a Charlie, sujetando las nalgas de su novia y profundizó su miembro dentro y seguía llenándola hasta el borde. Y se ve en la intimidad de Charlie salir la semilla de Kensei en los bordes. Jadeo, Kensei-kun, Jadeo, gracias. Jadeo, te amo. Decía Charlie sudada pero satisfecha, besando la mejilla de su ahora novio con amor. Gracias Charlie, yo también te amo y espero que seamos una familia, decía Kensei besando a Charlie en sus labios. Mua, quién sabe, no sé si estaba en mis días seguros, pero si no es así, asume la responsabilidad si quedo embarazada, decía Charlie sobando su vientre marcado. No te dejaría sola, en especial si estás esperando un hijo mío, Charlie, salgamos del gimnasio, hay que ir a hablar con Sana, ya que ella también, decía Kensei a su recién mujer. Bien, si gustas, podemos ir a mi casa, ya sabes, para estar a solas ya que mis hermanas no llegarán hasta 2 días, decía Charlie pasando un dedo por los pectorales de su novio. Está bien, entonces, llamemos a Sana, ella también debe de saber de ti y de nosotros, y si ella quiere, pasar en trío esta noche, decía Kensei a su mujer. Y ahí, Kensei la baja y saldría de la intimidad de Charlie, dejando caer mucha esencia. Espero que sepas tratar con nosotras Kensei-kun, si estaré en un harem, no quiero ser olvidada, decía Charlie, aceptando el harem con su pareja pero, que solo cumpliese esa condición. Trato hecho, ahora terminemos de bañarnos y después, salgamos del gimnasio, para llamar a Sana e ir a tu casa, decía Kensei para terminar su baño. Charlie accede, y en secreto se asean, para después retirarse en secreto de lo que pasó ahí antes. En eso, Kensei llama a Sana y le pide reunirse en el parque, para hablar de algo. Una vez hecho, le pidió que fuera todos a la casa de Charlie y cuando entraron, ahí explicó todo, con detalles de lujo. Momentos después. Nos enfocamos en una habitación a oscuras, una cama, prendas tiradas. Y ahí en la cama, 2 chicas satisfechas después de un momento de placer. Jadeo, y bien, mis amadas, Jadeo, ¿están satisfechas? Preguntaría Kensei al poder complacer a sus 2 mujeres. Eso fue, Jadeo, lo mejor, Jadeo, que he sentido en mi vida, decía Sana apenas consciente. el mejor, Jadeo, Lemon, Jadeo, que he presentado, decía Charlie entumecida pero satisfecha. Y ambas serían atraídas por Kensei, en un abrazo, en cada lado. Quiero que sepan chicas, que ustedes, se han convertido en mi prioridad, básicamente, quiero proteger a mi familia, que son ustedes, decía Kensei a sus parejas. jejeje, sí, esperamos formar una gran familia contigo, Kensei-kun, Decía Sana apegándose al padre de sus futuros hijos. exacto, pongamos todos mucho esfuerzo en la relación, Decía Charlie con amor besando la mejilla de su pareja. Gracias Charlie, sabes, ya se lo he dicho a Sana, pero quiero compartir esto, sobre mí, decía Kensei. Nuevamente relatando de su niñez, el orfanato, su desprecio con las personas con coseis y su autoexpulsión para tener su redención. Charlie seriamente toma a Kensei entre sus brazos, apegando en un abrazo. Kensei-kun, tú no eres el malo, la sociedad y esas personas malas de tu pasado los volvieron hacia ti y canso, pero tú y él decidieron cambiar para mejor, Decía Charlie apegándose a su novio. Gracias y les prometo a las 2, casarme con ustedes chicas, para tener a nuestros hijos y así, seamos una familia, decía Kensei apagándose más a sus 2 novias. Y así, ambas féminas se adhieren y abrazan a su hombre, sintiendo el calor del lemon y del momento emotivo. 3 días después. Faltando para el festival deportivo, Kanzo y Kensei pasaría momentos con sus respectivas novias, de entre esos días, Alex y Rico conocería a la adorable, Eri-chan. Gugurú, Murmuraba una pequeña de 3 años en los brazos de Kanzo mientras dormía. jamás creí que la rescatadas esta lindura, Decía Alex al ver a Eri. Sus padres fueron idiotas, me reflejo en ella, por eso, la decidí cuidar y tratar como antes jamás fui tratado, decía Kanzo. Murmuraba Murmuraba Eri moviéndose en sus mantitas.
¿Sabes? Me hubiera gustado machacar a esos desgraciados. Si no lo iban a cuidar, yo lo haría, ya que prácticamente, Eri es nuestra hija. Decía Rico ahora al ya tener a su primera hija, junto a Alex. Sí, así que debe ser tratada con amor, decía Kanzo. Guara, guara, sniff. Eri empezó a llorar de la nada, mientras se movía. Tranquila, tranquila bebé, decía Kanzo meciendo a su pequeña. Supongo que de ahora en adelante, seremos los padres de esta bebé. Decía Rico ya que el criar a un niño, no estaba en su mente. Cosa que al verla llorar, Alex la tomaría entre sus brazos, empezando a mecerla. Tranquila, mamá está aquí, no llores mi niña. Decía Alex dando el cariño de una madre. Sniff, ¿quién eres? Preguntaría de forma inocente y tierna la pequeña viendo a Alex. Hola Eri-chan, me llamo Alex Yiki, y soy tu primera madre. Decía Alex a la pequeña. Senas Rico, tu segunda mamá, un gusto mi bebé. Decía Rico con amor viendo a la niña. Mamis. Repetía Eri moviendo tiernamente sus patitas. Alex, pásamela, quiero cargarla. Pediría Rico de favor. Cosa que eso haría, Eri la pequeña pasando a su otra mamá. Oh, mami Rico es grande, mami ser fuerte. Preguntaría Eri tiernamente. Por supuesto que soy fuerte, y cuando seas grande, también serás fuerte como nosotras. Decía Rico besando la mejilla de su hija, ya que no creía que ella actuase como toda una madre, a pesar de gustarle las peleas. Jijiji, mami quiero leche. Pediría Eri mientras su pastina sonaba. Cosa que algo insegura, Rico se le ocurrió una sola idea, sacar uno de sus pechos. No sé si esto sea suficiente, pero aquí está. Decía Rico poniendo la boquita de Eri en uno de sus pechos. Cosa que Eri aprovecha y chuparía el pecho de su mamá, esperando que salga algo de leche. Ñam, Eri se alimentaba, chupando lentamente el pecho de Rico. La estoy alimentando, estoy dando leche. Decía Rico sorprendida, ya que no esperaba que sus pechos empezara a lactar. Hip. Eri tenía hipos. Ay, espero poder hacerlo bien. Decía Rico ya que no quería lastimar a su hija. A lo que pone en su hombro y palma despacio, para que pueda eructar. Brut, jijiji. Reiría Eri ya eructando. Suspiro, menos mal que lo hice bien. Decía Rico algo más calmada. Y así, los tres interactivan como una familia, lo mismo con Kensei al pasar el tiempo con sus novias. Y después de eso, fueron de regreso al mundo Isekai, por la sugerencia de Kensei. Kanzo, es momento de expandirnos más allá y poder completar el minimapa, decía Kensei decidido. Ya decía yo, empecemos, decía Kanzo ahora con sus prendas de espadachín y un hacha en la espalda, con el pergamino de sus títeres en el cinturón. Y así, fueron más a fondo en el bosque, donde mataba a cada monstruo en su camino y seguía en la línea recta, pensando que no tendría fin. Pero al cruzar el bosque, vería lo que había de otro lado. Oye, eso es, decía Kanzo presentándolo del otro lado, construcciones de casas a la lejanía, y humo al cielo, señal de una fogata. Bueno, ya estamos aquí, expandan el mapa, decía Kensei caminando hacia adelante. Nota. Ambos deciden usar sus trajes de vigilantes, en caso de esconder sus identidades en ese mundo, fin de nota. En eso, cerca de dicho lugar, ambos aparecen en un círculo mágico para explorar más a fondo la zona. Pero en eso, Kensei vería una cosa que le llamó la atención. Kanzo, esa es, un pueblo, pero, veo a solo a mujeres, con orejas de conejo, decía Kensei lo que sería, semi-humanos. Me recuerdan a Mirko, y no mientes, aquí prácticamente no hay presencia masculina, decía Kanzo al analizar el ki de todas aquí. Supongo que son como las amazonas, solo pueden nacer mujeres conejos, y no nacen hombres conejos, decía Kensei viendo esa raza. Pero en eso, la alerta de ambos se enciende, viendo que varios puntos estaría acercándose donde está esa tribu. Hermano, creo que este lugar va a ser invadida, decía Kensei de ver el minimapa, que el número de puntos eran muchos. Corrección, super invadida, decía Kanzo mostrando más puntos rojos venir. A lo que dice una cosa.
Ya entiendo, quieren conquistar ese lugar y convertirlas en esclavas, decía Kensei serio. Pues si ese es el caso, es una pena por sus familiares, ya que no muchos de esos enemigos regresarán a casa, decía Kanzo serio. Viejo, si matamos a esos sujetos, ¿aumentan nuestros niveles?, preguntaría Kensei. Vamos, decía Kanzo, sus 6 cristales brillando con malicia en su tono. Kensei también estaría preparando su espada normal, o sea una katana simple, pero forjado con los mejores materiales. A lo que se ve la tribu de los conejitos guerreros, prepararse para la guerra, ya que veía que es una horda de soldados humanos. Y su líder, un príncipe con aires de arrogancia que piensa que todo lo que ve, es suyo. Príncipe Zorzal, las tropas están listas para la invasión, decía un general de sus tropas. Jejeje, excelente, pronto tendré en mi calabozo muchas sirvientas para complacer mis deseos, y nadie puede detenerme, decía el príncipe sonriendo de forma maléfica. Pero en su camino. Señor, gritaría un soldado deteniendo el paso. ¿Qué pasa, soldado?, preguntaría Zorzal. En eso este apunta arriba, viéndose 3 cosas de fuego acercarse a ellos, flechas. Escudos. Grita un soldado. Cosa que todos alzan la formación, aunque no mucha ya que eran pocos proyectiles. Pero el terror llegó cuando Kanzo recitó un hechizo. Y las flechas que antes eran 3, se dividieron en más de 400 flechas de fuego. Cúbranse todos, grita el general a cargo. Para mala suerte de ellos, los escudos no podían suponer que dichas flechas de fuego estaban hechas con materiales duros, algunas flechas penetrando los escudos e hiriendo caballeros. Rugían de dolor los caballeros por las quemaduras y empalaciones. En eso, en el cielo, se ve una especie de drones, volar con 2 hélices que le permite volar y empezó a disparar en el cielo. Es una emboscada, atención aquí, gritaría un soldado, mientras otros Prot 4 egían al príncipe. Pero su cabeza explotó en 1000 pedazos, cortesía de Kensei y su rifle de plasma. Comete esto, viejo sabroso, decía Kensei disparando a cada soldado, atravesando a cada uno. Y más de los soldados caían en combate. Escuadrón 2 conmigo, ataque de frente, exclama un soldado con un grito de guerra. Pero delante de ellos aparece Kanzo con sus títeres. Mátalos, Yorm, decía Kanzo, a lo que el títere Oni abriría su boca, donde del mismo sello, una llamarada de dragón infernal fue disparada, consumiendo a los enemigos de frente. ¡Ah! Gritaron los caballeros por última vez antes de volverse cenizas. Y la mayoría que quedaron, fueron alzados por una fuerza telequinética, siendo Kensei, que los elevaba desde más alto y cuando estaba a una gran altura, caía hasta estrellarse contra el suelo y morir en el proceso. Zorzal el Caesar, estaba aturdido y con miedo, no creía que esto fuera a pasar, se suponía que solo iba a invadir el hogar de las conejitos guerreros para esclavizarlas y posiblemente, tener a la reina como su esclava sexual, pero no esperó esta emboscada. Pero en eso se ve como la mitad de sus fuerzas serían asesinadas por más seres, uno de ellos, cortando las cabezas y extrayendo sus energías vitales. En eso, ve a uno de ellos, siendo Kensei, con su traje de Hex. Y empuñando una espada katana, fue a correr a la batalla y vería con asombro, que su velocidad, no era normal, ya que decapitaba de forma precisa a sus soldados que aún quedaba y que no faltaba para desaparecer. Blood Yokai disparaba desde su boca el veneno toxina máxima, dando muerte extrema y dolorosa a los demás caballeros. Nos acercamos al príncipe, decía Shogun viendo que el objetivo estaba cerca, acercándose como un león a una gacela. Que no se escape, Shogun, decía Hex desde su comunicador. Ya que este excusa de príncipe, no dudaría en escapar, para salvar su propia vida. Y lo que predigo, se cumplió, no dudó en correr con su caballo, dejando a su ejército, morir en manos de esos 2 monstruos. Kaelit en eso se pone de frente, disparando 3 flechas de fuego, dándole en los cuellos de los guardias del príncipe, dejándolo desprotegido. Zorzal estaba cabalgando su caballo, pero una fuerza telequinética, lo trajo de vuelta, ahora sin escapatoria. Y en eso, su cuello, es apuntado por Hex, y también por el títere de Kanzo. ¿Ibas a alguna parte?, decía Shogun y con Blood Yokai, literalmente le parte el torso en 2, viéndose las extremidades separarse del cuerpo.
Oye, quería traumarlo a este sujeto, diablos, a veces le quitas lo divertido a la vida, decía Kensei en regaño al matar al príncipe. Lo dice el pendejo que no me dejo experimentar con orcos y quedarme con almas de otros monstruos, aquí el aguafiestas eres tú, decía Kanzo recriminando. No me vengas con eso, la carne de orco es muy sabrosa, sería carne que se desperdicia, decía Kensei. En eso seguían discutiendo y discutiendo, sin saber qué personas venían a ellos. O más bien, mujeres con rasgos de conejo. Y fue tu culpa esa vez por no conseguir la semilla espiritual ya que le prendiste fuego al puto árbol maldito, decía Kanzo. No me eches la culpa de tus desgracias, si no hubiera hecho eso, ahí acabaríamos muerto, decía Kensei. ¿Quién fue la grandiosa idea de lanzarles bola de ki? ¡Oh qué sorpresa! Ese árbol absorbe energía para hacerse fuerte, decía Kanzo. Disculpen, decía la voz. Ahora no estamos ocupados, decía Kensei. Oigan, ¿podrían? Decía la voz pero... SHHH, seguimos en una discusión, decía Kanzo. Ya cállense, que me desesperaban. Gritaría la voz, haciendo a ambos modo chibi del miedo. Ve bueno pero no barra se enoje, decía ambos. Pero en eso, abrirían sus ojos, pero no sería notado por la máscara, ya que vieron a la persona que les dirigía su atención. Uy, cuántas minks, digo, semi-humanas, decía Kanzo al ver la cantidad. Shogun, ellas no se parecen a, decía Kensei al ver a cada una. En eso todas se moverían para dar paso a alguien de su tribu, más específicamente la líder. Una mujer de cabello albino, ojos rojos y su traje de una tribu, pero lo que caracteriza, es que tiene orejas de conejo y claramente, su cuerpo, está casi cubierto de un pelaje blanco. Buenas, señoritas, saludaría Kensei a las semi-humanas. Es un gusto en conocerlos, salvadores de mi pueblo, me presento, yo soy Tiule, actual líder de la tribu de las conejitas guerreras. Decía aquella mujer presentándose. Ah, ese se parece algo a Mirko, decía Kanzo telepáticamente, de hecho, todas ellas. Sí, me pregunto, si la heroína conejo, son parientes de esta tribu, decía Kensei en telepatía. Por favor, en honor de mí y de mi pueblo, ¿quiénes son ustedes? Valientes guerreros que han logrado matar al príncipe traidor de Zorzal, decía Tiule de matar al desgraciado que no cumplió su promesa de perdonar a los conejitos de su reino. Bueno, fue un placer, cierto, no nos hemos presentado, soy Hex, se presenta Kensei con su nombre de vigilante. Yo soy el poderoso Shogun X, maestro de las marionetas, el veneno y medicina, se presentaría Kanzo. Shogun Hex, en honor del pueblo, quisiera celebrarles y compensarles por su ardua ayuda contra el ejército del imperio, pediría Tiule a ambos. No le veo problema, decía Kanzo. Entonces, guíanos por favor, pediría Kensei con modales. La líder, asiente y ella guiaría a ambos guerreros que ganaron una batalla que no les concierne, pero aún así salvaron muchas vidas en el proceso, de paso, todas vanagloriado a ambos protas. Gracias a ese acto, ellos se ganaron el respeto y la confianza de una tribu de puras mujeres conejos, como también sus primeros aliados en este mundo. Y esa noche, con los mejores jabalíes y especies, se harían un festín para celebrar la victoria, de paso, quemando los cuerpos de los caídos, incluyendo del príncipe, que ahora el imperio cuando se entere, buscarán venganza por matar a alguien de la nobleza. Sin saber que ambos, son la calamidad encarnada. Continuará.